religiosos, cuando Cristo estuvo aquí, se muestra en las cosas que en la narración histórica se ve cómo ellos tenían prejuicios religiosos. Y hemos dicho también de que cuando Cristo estuvo aquí, el cristianismo se había convertido, el judaísmo o las promesas de Dios desafortunadamente se había convertido en una religión. Acuérdense que no existen religiones, solamente es Dios que escogió a la nación de los judíos para revelar a la humanidad quién es verdaderamente Él y quién es Jesucristo, que es su Hijo, el Salvador del mundo. Esa era la promesa. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de cómo estaba el judaísmo, cómo estaba el sistema religioso, que era demasiado legalista. En Mateo 23 ustedes saben cómo Jesucristo se refirió a los líderes religiosos de una manera tan dura, tan firme, les llamó ciegos, hipócritas, etc. Y eso es lo que sucede desafortunada y tristemente cuando en lugar de experimentar una relación viva, personal, genuina con el Dios vivo y verdadero, el ser humano comienza a practicar una religión. Eso es lo que sucede. Cae uno en el legalismo. Por eso no creemos, el pastor Roberto dice esto y lo hemos dicho muchísimas veces, que el cristianismo no es una religión más, es una relación genuina y real de un ser humano, ustedes, nosotros, yo, con el Dios verdadero. Entonces, cuando uno se mantiene firme en las enseñanzas del Señor Jesucristo, no es posible que caiga en una actitud de legalismo. Siempre uno se mantiene en los ojos en Cristo Jesús de su amor y su gracia. Ahora, algo que vemos, que vamos a ver el día de hoy, que los líderes religiosos, cuando vino Jesucristo, vemos que tenían mucha ley, mucho legalismo, pero había otras cosas que les preocupaban más. Y aunque vieron las cosas que Jesucristo hizo, los milagros que Él realizó, ellos simplemente no aceptaron y escogieron no creer, porque estaban más preocupados por no perder su posición religiosa. Y miren el pasaje de la Escritura ahí en Juan capítulo 11, versículos 47 y 48, en una narración de la Biblia, el apóstol Juan dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos, recuerden quiénes eran ellos, líderes del judaísmo, con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ellos se memorizaban la Biblia, el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que usaban. Jesucristo dice que los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio, es decir, vamos a reunirnos, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre, refiriéndose a Jesucristo, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es muy claro que para los líderes religiosos, Jesucristo no simplemente era una persona común. Para los líderes religiosos de ese tiempo, y el día de hoy también vemos, Jesucristo fue un personaje que podía hacerles mucho daño a ellos, pero no un daño físico. Sabemos que también podía hacerle daño físico porque era el Hijo de Dios, pero la vida que trajo Jesucristo de humildad, Él no fue uno que empezó a pelear y que usó caballos, armas para lograr sus propósitos. El daño que Jesucristo podía hacerle a los líderes religiosos era un daño en su posición, en la posición que ellos tenían, que era una religión, era una posición social y religiosa. Sabían que al tener esa posición religiosa les daba una posición ante la sociedad. No había eso de despegar. Es como el Islam o los musulmanes el día de hoy. El Islam no es solamente una religión. Es en verdad un sistema religioso, pero es cultura y sociedad. Donde se establece el Islam,
no empezó una nueva religión nada más en esa comunidad, sino empezó una nueva cultura a establecer. Ellos viven el Islam. Entonces vean, los líderes y los fariseos vieron claramente que Jesucristo en verdad estaba haciendo muchas señales. ¿Se dan cuenta de lo que dice el pasaje? Los principales sacerdotes se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace ¿cuántas señales? Dice: este hombre hace muchas señales. ¿Cuáles piensan ustedes que fueron o que eran una de las señales que ellos vieron y que sabían que Jesucristo había hecho? Lo vemos en las Escrituras. Hacer andar a personas que habían nacido paralíticas. Personas que desde que nacieron no caminaron y ya eran adultos y Jesucristo los hizo caminar. Le dio vista a personas que habían nacido ciegas. Eran adultos, ciegos totalmente, la gente los conocía y Jesucristo les dio la vista. ¿Qué más hizo Jesucristo? Que estos fariseos sabían que Cristo había hecho estas señales, hecho fuera demonios, calmó una tormenta. Como qué ser humano normal va a decir a la tormenta, por ejemplo, el día de ayer, que estuvimos a punto de ser golpeados por un tornado, que viniera el tornado y que alguien dijera: detente o desaparécete, y que en ese momento el tornado se quitara y que viniera la calma. ¿Ustedes creen que iban a decir: ay, un simple ser humano? Obviamente no. La gente en tiempos de Cristo Jesús, incluyendo a los líderes religiosos, vieron eso. Calmó tormenta, multiplicó la materia. Ustedes saben cuántas personas, nada más de unos cuantos pececitos y con unos panes, comieron aproximadamente 12,000 personas. Y digo 12,000 porque la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, haciendo un estimado, vean, si eran 5,000 hombres, pongan ustedes que 3,000 de esos hombres estaban casados. Entonces, si esos 5,000 hombres más sus esposas ya eran 8,000 personas, de esas 3,000 matrimonios, ¿cuántos hijos tiene cada persona por matrimonio? Entonces, realmente eran entre 12,000 y 15,000 personas que comieron. Cristo multiplicó la materia. Y ellos vieron eso. Los fariseos vieron todas esas cosas. Y ustedes saben que Jesucristo caminó sobre el agua. Aquí el único que sé que camina sobre el agua es Chris Angel. ¿Alguien ha visto caminar? O David Blaine, ¿no? Claro que no, son trucos que usan. Pero Jesucristo en realidad caminó sobre el agua. ¿Y qué me dice? Que resucitó muertos. Una persona ya estaba muerta por 4 días, ya empezaba a apestar el cadáver. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento el que había estado muerto, que dice la Escritura, salió caminando. Quítenle las vendas y déjenlo andar, o denle de comer, no sé. Resucitó muertos. ¡Qué milagros! Y ellos decían: este hombre hace muchas señales. Notemos que Jesucristo no anduvo estirando manos o piernas, como los milagros que vemos el día de hoy. Está la gente así: mire, el poder de Dios, tiene una mano larga, y mire, Dios le está estirando la mano, y estirando pies. Jesucristo no anduvo haciendo ese tipo de milagros. Jesucristo no anduvo dando dientes de oro a la gente. Jesucristo no anduvo haciendo llover en cachitas de oro. No anduvo haciendo esas cosas, hermano. Esas cosas supuestamente las hace Jesucristo el día de hoy, hermano, por medio de gente que son, muchos de ellos charlatanes, muchos de ellos usan cosas nada más así para seguir controlando a las personas. Estos líderes religiosos de los cuales estamos hablando, que vivieron en tiempos de Cristo Jesús, en verdad lo vieron hacer señales. Esa palabra señales quiere decir prodigio o portento, o como una marca, algo inusual que trasciende el curso común de la naturaleza. Esa es la palabra. Veían las señales. El hombre que hace una de estas señales está mostrando que en verdad su causa proviene de Dios. La palabra semen o señales ahí, ¿saben cómo indica, hermano? Es como el dedo de Dios diciendo: vean, esa palabra, la señal que hacían era como que Dios está diciendo: vean que este hombre es mi enviado.
enviado y yo estoy actuando a través de él. Sin embargo, los líderes religiosos se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Literalmente es, ¿qué hacemos? En español, en la Reina Valera nos tradujeron, ¿qué haremos? Pero en realidad, ellos dijeron, como, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales. Claramente estaban conscientes de que en verdad Jesucristo no podía ser un simple hombre nada más. Pero vemos cuál era su preocupación. Su preocupación. Si no hacían nada, ¿qué iba a pasar si ellos no hacían nada? Los iban a... Bueno, lean la Biblia nada más, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no hacemos nada, ¿qué? Todos van a creer en Él. Vean la preocupación de esta gente, hermano. Vean dónde estaba su preocupación. Si no hacían nada, entonces todos iban a creer en Él. Y su lógica no estaba muy equivocada, porque si la gente seguía viendo estas señales milagrosas, iban a creer en Jesucristo. Ellos lo sabían. Estos líderes religiosos estaban implicando que ellos también eran movidos o ser tentados a creer. Si veían lo que estaba haciendo Cristo, y ellos sabían es que si sigue haciendo milagros, todos van a creer en Él. Entonces ellos veían, tal vez hasta ellos podían ser convertidos, pero su arrogancia, su legalismo, su orgullo, los hizo no aceptar lo que vieron. Ellos estaban escogiendo no creer en Jesucristo a pesar de todos los milagros que le vieron hacer. ¿Cuál sería el problema si la gente creía en Jesucristo? ¿Cómo les afectaría? Porque les preocupaba, ¿cierto? Si lo dejamos así, todos van a creer en Él. ¿Y qué? ¿Cuál era su problema principal? ¿Cómo les afectaría a ellos? ¿Qué dijeron? Si todos creen en Él, ¿qué va a pasar? Ok, nada más murmuraron, pero ahí está, en la Biblia, en la pantalla, dice, si le dejamos así, todos van a creer en Él y van a venir los romanos. ¿Y qué va a pasar? Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora, ellos tenían, en otras palabras decían, ¿qué va a suceder con nosotros? La preocupación de ellos es, si no tenemos gente a quien enseñar, porque eso era lo único que hacían, ¿entienden? Enseñar la palabra de Dios. Si no tenemos gente a quien enseñar, ¿qué sucederá con nuestra posición y con todo lo que hacemos? Van a destruir nuestro lugar, tal vez los headquarters, las oficinas principales, el templo. Para ellos el templo significaba mucho, allí hacían sus rituales y la posición que tenían ante la gente también les daba mucha autoridad. Si la gente creía en Jesucristo, todo eso se les iba a acabar, no iban a servir más para nada a este grupo de líderes. ¿Por qué es que estos líderes religiosos no podían ver la mano de Dios en los milagros que Cristo hacía? ¿Veían los milagros? ¿Vieron los milagros? Sí. Claro, dice, este hombre está haciendo muchas señales, verán los milagros que hacía. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, en primer lugar, vean el legalismo en que habían caído. Empezaron bien. La promesa de Dios a Abraham. Después vino Dios a dar la ley a Moisés, pero no era para que pusieran su confianza en la ley y fueran justificados por la obediencia a la ley. Era la promesa de que Jesucristo iba a venir a redimirlos, el Mesías. La ley fue algo temporal, nada más para guiarlos hasta que viniera la fe por medio de Cristo Jesús. Dios quería que ellos, que los judíos, fueran una nación como ejemplo a todas las naciones. Esta es la ley. Deben de seguir esto para que todas las naciones vean lo que es una nación bajo el temor de Dios, que no roba, que no mata, que no hace injusticia, lo cual todas las naciones alrededor hacían estas cosas. Pero era temporal. Sin embargo, ellos empezaron a poner más confianza en lo que hacían basado siguiendo la ley. Eso es legalismo. Porque no hacemos esto, entonces estamos bien delante de Dios. Y empezaban a que la gente siguiera su mismo estilo de vida. Entonces habían caído en un legalismo, les importaba más mantener su reputación religiosa. El legalismo enceguece a las personas para no ver la grandeza de Dios. Todo lo que le importa a una persona legalista es que no se violen sus regulaciones y tradiciones religiosas. Eso lo hemos visto muchas veces.
Algunos de ustedes me han dado testimonios y experiencias de otras personas que van a otra iglesia, en sus amigos de trabajo, y cómo les empiezan a tratar de que ustedes caigan también y se esclavicen así como ellos están esclavizados. Mujeres, por ejemplo, que van a una iglesia y que no la dejan pintarse, no la dejan usar pantalón, no la dejan usar aretes ni nada. Entonces, cuando venga una mujer cristiana usando pantalón y pintándose, arreglándose la cara, hermano, con maquillaje o con aretes, quieren que ustedes también se sometan a ellos. Si ellos andan así como cera, como papel y todo así, hermanos, quieren que ustedes también anden así, hermanas. Entonces, ¿qué cosa van a usar? Apelar a la ley, a juzgar, a criticar, para que se incomoden, que están de mal delante de Dios. Eso hace el legalismo. Y en eso cayeron esta gente. Segundo, estos líderes religiosos, debido a su legalismo, estaban más preocupados por su posición de autoridad que tenían ante la gente. Su identidad estaba en su título religioso que tenían. Si toda la gente se les iba, entonces ¿a quién iban a enseñar? Lo único que sabían ellos hacer es enseñar la ley de Dios y estar juzgando a través según de la ley de Dios. Si no tenía gente, se les sacaba su oficio. No iban a hacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos gente. Ellos se enojaron contra Jesucristo porque Jesucristo vino a predicar y enseñar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo también. Ahí en Hechos 20:24 también dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo, para ¿de qué? De dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cristo vino a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y este Evangelio de Cristo estaba en oposición a vivir bajo el sistema de ley que los fariseos enseñaban. Entonces, vean, si ellos te enseñaban ley y viene un hombre a empezar a hablar del amor incondicional de nuestro Padre, de la gracia de Dios, pues obviamente se aterraron, no les convenía. Y por eso lo llegaron a tener tanto coraje, es decir, se sintieron amenazados por las enseñanzas de este hombre llamado Jesucristo. Eso sucede el día de hoy. El día de hoy muchos están en contra del mensaje de la gracia porque se sienten amenazados. Y algo que pasa por mi mente, y lo hemos visto, es, vean, si en una iglesia se les enseña a los creyentes a dar su diezmo y a ponerlo, usted sabe, bajo la condenación y la maldición del diezmo. Y si no das tu diezmo al Señor, eres un ladrón, le estás robando a Dios. Y vas a ver lo que te va a pasar. Tienes que darle el diezmo a Dios. Vean, si está en una iglesia eso, ¿ustedes creen que van a permitir ese pastor que se pare un pastor ahí enfrente a enseñar el mensaje de la gracia y decir no estamos más bajo la ley del diezmo? El diezmo fue para los judíos y ya se terminó porque es parte del sistema de ley. Somos libres para dar de corazón sincero. Obviamente se siente la gente amenazada. Entonces le da coraje lo que está enseñando. ¿Por qué? No se pone a analizar si lo que ese hombre o el pastor que llegara a hablar en contra del diezmo, si es correcto o no. Pero hay algo que le preocupa, entonces cierra sus oídos y no me importa, el asunto es no si está bien o está mal lo que está diciendo, sino no me conviene, ¿cierto? Y entonces le da coraje, lo que él agarra coraje contra la persona que está enseñando contrario a lo que él enseña, porque se ve amenazado, se enoja contra la persona. Ellos no se ponen a entender, a tratar de ver si es correcto o no. Entonces lo que vemos ahí dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué cosa hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. ¿Sabían que en el libro de los Hechos también sucedió? Bueno, ahí está la palabra griega que no les expliqué más. Pero en el libro de los Hechos, si alcanzan a ver bien, está bien. Si no, búsquenlo ahí en su Biblia. En Hechos capítulo 19 también hubo un incidente similar, donde vemos cómo la gente pone primero su conveniencia, sus intereses, antes que ver si lo que están viendo es verdad que viene de Dios.
Hechos capítulo 19, versículo 23 en adelante, dice la Biblia: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, acerca de Jesucristo, de lo que estaban predicando los cristianos, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, dice, no poca ganancia a los artífices. O sea, ganaban buen dinero esta gente que hacía esos templitos, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, Demetrio dijo: varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Vean, clara y sinceramente, al menos en eso, de aquí sacamos la lana, de aquí sacamos nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Vean la preocupación de esta gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Notemos eso. Demetrio, un grupo de personas estaban haciendo un gran negocio con los templecillos, esos que hacían de la diosa Diana. Para los romanos, a propósito, Diana era para los griegos. Artemis o Artemisa era el nombre que le dieron los romanos a la misma diosa pagana. Muchos estudiantes creen que es la famosa reina del cielo, una diosa pagana que también hablan los profetas del Antiguo Testamento. Y unos han llegado a la conclusión de que esa es la supuesta Virgen María. Es la misma diosa pagana, pero que le han venido la gente dando diferentes nombres para seguir engañando a la humanidad y quitarle los ojos de la verdad que es en Cristo Jesús. Era una nota que quería decirle. Estas personas, entonces, vean, estaban sacando buena lana de la gente que les compraba sus templecillos, sus templitos. ¿Qué personas eran las que compraban estos templitos? Paganos. Gente que no conocía la verdad. Obviamente, era gente que no había llegado al conocimiento de la verdad. Y el ser humano, cuando se aparta de la revelación de Dios, siempre trata de crear sus propios dioses y sus propios objetos de veneración. Se aparta uno de la verdad, entonces empieza a hacerse imágenes y empieza a hacerse objetos de veneración, porque no aceptan la revelación final. Y es precisamente por esta razón que hay muchos que sacan provecho de la ignorancia espiritual de la gente. Se aprovechan porque no tienen fundamento, no aceptan la verdad o no la leen. Tal vez son profesantes de ser cristianos, porque ahorita todo el mundo dice que es cristiano, pero no conocen lo que es el verdadero cristianismo, no conocen la verdad, y entonces esa gente son los que de una manera fácil los engañan. Los ponen bajo ley, los engañan de muchas maneras, y ahí está la gente siendo engañada porque no tiene conocimiento de la verdad. El no conocer la verdad te hará creer cosas que servirán para que otros se aprovechen de ti. Entonces vean lo que dice Demetrio: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, dijo Demetrio. Claro y directo, esta era la preocupación de este hombre, su negocio, su medio de hacer riqueza, estaba de por medio, había peligro para eso. Pero veis, dice, y oyen a este Pablo, que no solamente en Asia, sino en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente. Esa era su preocupación. Vean, primero pues venían a comprar sus templitos, ya se llevan sus templitos, y solo Dios sabe qué hacían. Si le ponían velas o qué sé yo, o ramitas, o en un altarcito, y seguían con la idolatría. Pero entonces cuando Pablo estaba enseñando la verdad, porque lo que enseñaba Pablo era verdad, no son dioses los que se hacen con las manos, eso era verdad. Y entonces unos estaban creyendo la verdad y se estaban apartando. Y si se apartaban, ¿de qué se apartaban? De ese sistema falso de adoración. La gente que aceptaba a Jesucristo y el mensaje que traía Pablo, ya no seguía comprando esos templitos, porque llegaba a la conclusión de que eso era tontería, era falso.
no había tal cosa como esos dioses o la diosa Diana. Pablo entonces estaba apartando a mucha gente y esta gente ya no compraba más la mercancía, de manera que el negocio de Demetrio y los que trabajaban como él estaba teniendo problemas. Y eso es lo que sucede, realmente. Cuando llega la verdad, la gente simple y sencillamente no puede continuar practicando su religión y sobre todo mucho más las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. A veces los cristianos se desesperan porque una persona que acaba de aceptar a Cristo Jesús, enseguida le empiezan a atacar sus ídolos. Por ejemplo, si viene la gente del catolicismo que venera la imagen de la Virgen y quién sabe cuántas imágenes más, cuántas vírgenes han inventado. Entonces el cristiano comete un grandísimo error que empieza a atacar la idolatría. Nosotros somos gente, ¿entiendes? Nosotros no vamos a lograr que una gente cambie de corazón. Tal vez algunos van a decir, ok, ya lo voy a dejar de hacer, pero nada más porque tú se lo dijiste. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos de decir, bueno, la palabra de Dios enseña esto, ¿cierto? Pero el problema es cuando te impacientas y ya juzgas de que no es cristiano, porque tal vez a esa persona le ha costado trabajo quitar su imagen que tiene ahí en el cuarto y su altar y sus veladoras. Eso es obra del Espíritu Santo. Van a ver, es imposible que una persona que venga al conocimiento de la verdad, convencida por el Espíritu Santo de Dios, siga teniendo imágenes para adorarlas o venerarlas. Es imposible. ¿Quieren testigos? Pues todos ustedes, que ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da convicción y ya no hacen esas cosas. Entonces lo que Pablo estaba enseñando era la verdad, de acuerdo a la Biblia, a la revelación de Jesucristo. Y Demetrio no se da cuenta de que un ser humano no puede hacer diositos con sus manos. Es imposible. ¿Cómo yo voy a hacer un diosito y ahora voy a creer en ese diosito si yo lo hice? Es realmente algo absurdo pensar que un ser humano mortal pueda crear un dios. Si esto fuera verdad, entonces el ser humano sería superior al mismo diosito que él hizo con sus manos, ¿cierto? Pues si yo hago un diosito, pues ¿quién tiene más poder? Pues yo que hice el diosito. No me voy a mostrar hacia eso. Y no solamente, dice Demetrio, hay peligro que nuestro negocio se venga a desacreditarse. Esas son las preocupaciones. Este es el mismo razonamiento triste y equivocado de mucha gente que practica una religión. Les importa más su religión y no tratan de ver si lo que se les está presentando tiene sentido o es verdad. No, simplemente se tapan los oídos y generalmente no quieren seguir escuchando más. Entonces, volviendo al pasaje de Juan capítulo 11, esta actitud en la vida hace que mucha gente esté tan preocupada con ella misma que no pueden ver lo que Dios está haciendo a su alrededor. Esta gente, vean, están preocupados con ellos y su posición social, viendo milagros, maravillas, señales que estaban haciendo este hombre, pero ellos como que estaban ciegos y tenían otra cosa que les preocupaba. No aceptaron el testimonio de Cristo, estaban más preocupados en su posición. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a quedar si no tenemos gente? Querían seguir teniendo influencia sobre la gente y también querían que la gente los respetara debido a esa posición. Les preocupaba qué sucedería con ellos si aceptaban los reclamos de Cristo Jesús. Algunas personas que les gusta, por ejemplo, emborracharse, y estoy tratando de que veamos cómo la Biblia, hermano, las cosas del ser humano que han sucedido de tiempos atrás debido al cristianismo, exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Si por ejemplo a alguna gente le gusta emborracharse y les predican el mensaje del evangelio, se sienten amenazados de que ya no van a poder seguir emborrachándose. Como esta gente, estos fariseos vieron con sus ojos, pero tenían un interés personal. Y por eso se hicieron ciegos o duros de corazón para ver la obra de Dios. Esa es la psicología, podemos decir.
Es lo mismo con muchas personas el día de hoy. Hay algo que se sienten amenazados, algo que él o ella quieren hacer o están haciendo, y ven el mensaje, aunque vean que su pariente, aquel tío, era un borrachito empedernido, y cuando aceptó a Jesucristo nunca más lo han vuelto a ver borracho. Aunque vean realmente que ese hombre que era mujeriego y que abusaba a su esposa, cuando acepta a Cristo Jesús, ahora es un hombre fiel con su esposa. Y no la abusa, sino que la trata como el Señor dice en su palabra. Gente ve eso, pero si hay algo de por medio que están haciendo de su interés, borrachera o mujeriego, qué sé yo, entonces se enojan y son ciegos, endurecen su corazón a la obra de Dios, porque están más preocupados en ellos mismos y las cosas que practican que en confirmar si lo que están escuchando del Evangelio es verdad. Algunas de estas personas en verdad ven que el mensaje del Evangelio hace sentido y tal vez están convencidos de que es verdad. Sin embargo, no lo aceptan porque saben lo que implica aceptar a Jesucristo. Los líderes religiosos vieron las señales que Cristo hizo, pero escogieron no aceptarlas. El día de hoy muchas personas tienen la misma actitud, ven lo que hace Cristo en la vida de un ser humano, pero no lo aceptan. ¿Cuál es la razón? Corazón duro, corazón arrogante del ser humano. Cuando las personas escuchan el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, ellos escogen, vean, dependiendo de la actitud de su corazón, o aceptan el mensaje de la gracia o rechazan ese mismo mensaje de la gracia. Cuando aceptan el mensaje de la gracia, Dios les extiende su gracia, porque se humillan delante del Señor. Dios les extiende su gracia. Cuando rechazan el mensaje, Dios no les extiende su gracia y ellos continúan hacia el destino que llevan, a la condenación eterna. Nuestro hermano Bachor dice: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Es el mismo sol, pero depende si es cera o es barro. El mismo mensaje de la gracia de Dios endurece el corazón del arrogante o derrite el corazón del humilde. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es qué actitud tenemos en nuestro corazón hacia el mensaje de la gracia del Señor? ¿Cuáles son las opciones con respecto a las declaraciones de Jesucristo? ¿Cuáles son opciones? Cuando hablamos acerca del personaje llamado Jesús de Nazaret, solo existen, al menos, vean, hermanos, 3 opciones. Al menos, vean. En primer lugar, escuchen y pongan atención de este razonamiento. Si Jesucristo, cuando estuvo aquí hace 2014 años, si Jesucristo, Él estaba consciente y sabía que Él no era el Hijo de Dios, pero aún así le dijo a la gente que Él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre, ¿qué pensaríamos de Él? ¿Que era qué? Mentiroso. Un mentiroso, ¿cierto? Vean, si Él sabía que no era tal cosa como el Hijo de Dios, pero entonces le dijo a la gente que si era un mentiroso, sería un impostor, sería un falso profeta. Pero vean, si así fuera, Jesucristo se convertiría en el más grande impostor de todos los tiempos de la raza humana, porque habría engañado a millones y millones de seres humanos. Te habría engañado a ti, tú serías uno de sus engañados, de este hipócrita, de este falso. Yo sería otro de sus engañados. Si fuera un falso, realmente habría logrado engañar no solo a los que anduvieron con él, sino a todas las cuantas generaciones que hemos creído en Cristo Jesús, millones y millones de personas. Y tendríamos que darle el más grande reconocimiento a este grande hipócrita y falso, ¿cierto? Merecería nuestro aplauso, porque no habría un falso, un hipócrita que haya engañado a tantísima gente. Y le diríamos: mi respeto para usted, señor hipócrita, si eso fuera así. Claro está, escuchen, ninguna persona,
ninguna persona que con honestidad lee el registro histórico acerca de la vida y los reclamos de Cristo Jesús, ninguna persona llega a esta conclusión de que Jesucristo esto era un mentiroso y un falso, era un hipócrita. Nadie llega a esa conclusión. ¿Cómo explicaríamos entonces todos los milagros que Él hizo? Si era un falso, ¿cierto? Si hubiera sido un falso, un hipócrita, un mentiroso, entonces, ¿cómo explicaríamos todos los milagros que Jesucristo hizo? ¿Cómo explicaríamos si es que este falso impostor calmó tempestades, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua? ¿Cómo explicaríamos eso si fuera un falso, un impostor? ¿Cómo explicaríamos el hecho de que Él estuvo dispuesto a soportar tanto sufrimiento físico y aun que lo mataran, sabiendo Él que era mentira? Ustedes, que no hace sentido en realidad. La segunda opción es que, pongan atención, si Jesucristo no era el Hijo de Dios, ok, otra vez, pero el pobrecito estaba convencido de que sí era el Hijo de Dios, y le dijo a la gente que Él venía de Dios, que su reino no era de aquí, que su Padre era Dios, que no era, pero Él estaba convencido de que sí era. ¿A qué conclusión llegaríamos? Loco. Que estaba loco, hermanos, que estaba lunático, que estaba loquito, malo de la cabeza, tenía problemas mentales. A esa conclusión podríamos llegar. De la misma manera que la persona que dice ser Napoleón Bonaparte o que se cree una gallina. Así, en eso mismo meteríamos a Jesucristo. Este está loco. Como el que se cree Napoleón y anda en la calle, ¿no? Como soldado, qué sé yo. Y todos saben que está loquito. Ahora, claro está también, ninguna persona que con honestidad lee el registro histórico acerca de Jesucristo llega a la conclusión de decir, este hombre estaba más desquiciado, estaba zafado. Es claro que lo veo en la Biblia. Ninguna persona llega a esa conclusión. De igual manera, ¿cómo explicaríamos entonces todos sus milagros? Una vez más, ¿cómo explicaríamos que este loco o desquiciado calmó tormentas? ¿Cómo explicaríamos que este loco sanó enfermos, este loquito resucitó muertos, este loquito caminó sobre el agua? ¿Cómo explicaríamos eso, cierto? ¿Cómo explicaríamos que tantísimas personas cuerdas, es decir, buenas de la cabeza, fueron engañadas por un loquito? Tal vez haría sentido, tal vez si Jesucristo, el loquito, hubiera engañado solamente a unas personas, pero a tantísimas personas. Si así fuera, entonces la gente estaba más loca que él, que lo iba a engañar. ¿Cómo sería posible que las declaraciones de un loco hayan servido de inspiración para que los hombres escribieran y han escrito el día de hoy tantísimos libros inspirados por este hombre llamado Jesús? Más que nadie. La humanidad ha escrito poesías más que nadie inspiradas por este hombre llamado Jesús. Ha escrito canciones más que nadie inspiradas por este hombre llamado Cristo Jesús. Imagínense si Cristo hubiera sido un loquito. La gente iba a estar haciendo poemas pensando inspirados por un loco. Entonces, no hay otro líder religioso o tema en el mundo acerca del cual se hayan escrito tantos libros, poemas y canciones. Además, ¿cómo explicaríamos que la humanidad se partió en dos a partir de un loquito? Porque estamos en el año 2014, ¿a partir de quién? Jesucristo. De Jesucristo. La humanidad, Cristo cuando vino aquí a la tierra partió la humanidad en dos. Por eso se dice antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y ustedes creen que la humanidad iba a partir la historia, su historia, en base al nacimiento de un loco? Antes del loquito Jesús y después del loquito Jesús. No hace sentido simplemente. La tercera y última opción sería que si Jesucristo no fue ni un impostor ni un loco, entonces es lo que reclamó ser el Señor, el Dios del universo, el ser enviado
el enviado de Dios al mundo, aquí al planeta Tierra, para salvar a la humanidad y para revelarnos la verdad absoluta de todas las cosas. Esta tercera opción, créanme, es la más inteligente, la más lógica, la más racional, pero tiene que ser el ser humano honesto. Si no hay honestidad, olvídate. Tú vas a escoger a creer lo que tú quieras. El ser humano va a escoger lo que quiera creer. Todas las cosas que Cristo dijo hacen sentido. Todas las señales de poder que hizo confirman lo que Él dijo acerca de Él. Su resurrección de entre los muertos, vean, confirma y ratifica sus reclamos de que Él mismo realmente es el enviado de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a C.S. Lewis? Un escritor, C.S. Lewis, bueno, tal vez muchos no. Pero él, un grandísimo, pues era filósofo, era teólogo, era poeta. Él escribió, C.S. Lewis escribió las Crónicas de Narnia. Las películas sí han visto, ¿verdad? Las Crónicas de Narnia. Bueno, C.S. Lewis. Y acabo de darme cuenta que C.S. Lewis murió el mismo año en que yo nací, 1962. Ese año murió C.S. Lewis y Dios me trajo a este planeta Tierra. Pero dijo él, dice, hablando de la identidad de Jesucristo, dijo C.S. Lewis, alguien que fuera simplemente un hombre y dijera las declaraciones que Jesús dijo, no sería un gran maestro de la moral. Dice, o sería un lunático, igualmente que el hombre que se cree una gallina, o el mismo diablo del infierno. Dice, tú debes de decidir. O este hombre, Jesucristo, fue y es el Hijo de Dios, o es un hombre loco o algo peor. Tú puedes tirarlo como un tonto, tú puedes escupirlo y matarlo como un demonio, dice C.S. Lewis, o puedes caer rendido a sus pies y llamarlo Señor y Dios, como hizo Tomás. Pero no vengan diciendo cosas sin sentido, como decir que es un gran maestro de la raza humana. Él no dejó lugar para decir esto, ni tuvo la intención de hacerlo. No tuvo la intención de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién digo yo que es Jesucristo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dice el ser humano que es Jesucristo? Porque Cristo hace esa pregunta. Y tarde o temprano el ser humano se tiene que enfrentar ante esa pregunta. ¿Quién dices tú que es ese hombre que vivió hace 2000 años más o menos y que estuvo aquí en la tierra y hizo todos esos milagros? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? En Mateo 16, del 13 al 35, al 13 al 15, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Cristo le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, sus discípulos le contestaron que algunas personas pensaban que él era Juan el Bautista. Y otros decían, Señor, pues otros piensan que tú eres el profeta Elías. Y otros decían, pues otros piensan que tú eres el profeta Jeremías. Y otros decían, pues es uno de los profetas. Piensa en esto, desde ese tiempo la gente se ha formado sus propias opiniones e ideas acerca de la identidad de este hombre llamado Jesucristo. Desde ese tiempo, Jesucristo les dijo muchas veces quién era él. Cristo decía, el Mesías, el enviado, Dios me envió, mi reino no es de aquí, mi reino es celestial, mi Padre me envió. Repetidamente Jesucristo les dijo que Él no era un simple ser humano, que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. ¿Qué hizo la gente? Ignoró todo lo que Cristo decía del mismo. Y ellos decidieron darle una identidad. ¿No creen que es absurdo el legalismo del ser humano? Cristo le está diciendo quién soy y eso no, tú eres, y ellos escogen darle una identidad a Jesucristo. El día de hoy la gente hace lo mismo. En primer lugar, niegan lo que Jesucristo enseñó acerca de sí mismo, sin hacer caso del registro histórico. La gente simplemente argumenta, no, eso no es verdad. Luego de negar lo que ve en la Biblia, comienzan a decir sus propias opiniones o ideas acerca de quién es Jesucristo. ¿Cuántos conocen al hermano Rubén Sotelo?
Pero Rubén Sotelo tiene también, lo tengo de amigo en Facebook, y él hizo un comentario, él puso, perdón, alguien puso un post de no sé lo que me tiene de amigo en Facebook, en un YouTube donde está un pastor, hermanos, un falso profeta, falso cristiano, sacándole dinero a la gente. ¿Alguien ha visto esto? Que le está diciendo barbaridad y media, y la gente empieza a soltarle su dinero y diciendo que Dios te va a multiplicar, bla, bla, bla. Obviamente, el que tiene el Espíritu Santo de Dios y ve a un hombre así, hermanos, te dice, ese es un hipócrita. Es un falso, está estafando a esta gente. Entonces, yo lo compartí yo puse un comentario y lo compartí, puse qué tristeza, qué pena da ver que esta gente no se da cuenta que lo están estafando, ¿cómo es posible? Y hubo un hombre que se nombró así en el Facebook, se puso el pseudo-humano Ayala. Pseudo-humano Ayala. ¿Saben qué quiere decir? Falso humano Ayala. Pseudo quiere decir falso. Entonces, él obviamente es un ateo y es amigo de Rubén Sotelo, lo tiene en su lista de contactos. Y empezó a decir cosas horribles en contra del cristianismo, este hombre. Entonces yo empecé a dar mi comentario, obviamente en contra de lo que él decía. Y él empezó a hablarme directamente a mí. Me empezó a hablar, Pastor Sponge. Ok, entonces yo empecé a contestarle directamente a él. Créanme que al principio eran unos comentarios de Rubén Sotelo y de otras personas, y después, hermanos, nos pasamos 15 cuartos. Así él escribía así, yo escribía así, él escribía así, yo escribía un tanto así. Y obviamente hablando de lo que él creía. Él dijo esto cuando yo le mencioné acerca de Jesucristo. Esta es declaración del falso humano Ayala, o pseudo humano Ayala. Dice, Jesús como maestro, y esto lo escribió él, como humanista, filántropo, filósofo, revolucionario y visionario, fue un gran ser humano hasta ahí. Esa es la declaración, eso es lo que cree un ateo, nada más. Y obviamente yo le empecé a decir, bueno, un buen ser humano, y que dijo que venía de Dios. ¿Cómo explicas eso? La misma pregunta, ¿no? Obviamente no responde, sino empieza a decir otras cosas. Usted solamente libro, la Biblia, digo sí, ¿y usted? ¿En qué se basa? Yo en la palabra de Dios, ¿y tú en qué te basas? No tiene fundamento, son opiniones humanas de todo lo que tú estás diciendo. El caso, hermano, que al fin de todo pues se despidió diciendo que no habría sentido, etcétera, y pues lo animé a considerar, porque lo compartí, hermano, honestamente, con muchas preguntas, que no hay respuesta desde la perspectiva de no Dios. ¿En qué crees tú? Y habló del amor. Digo, ¿cómo el amor? Un gorila en evolución hablando de amor y de la justicia. ¿Y quién te enseñó justicia a ti si eres un chango en evolución? Empezó a hablar de cosas, hermano, que créanme, no hay respuesta desde la perspectiva del no Dios o del ateísmo. Y le empecé a hacer muchas preguntas, ok, nos despedimos diplomáticamente, amablemente, pero esto es la inconsistencia. Y le empecé a preguntar, hermano, digo, ¿por qué te viste? ¿Por qué usas ropa? ¿Por qué amas? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no adulteras? ¿De dónde sacas eso? Le digo, eso viene en la Biblia, eso es de nosotros, eso es de Dios. Digo, tú no crees en Dios, pero vives como si creyeras en Dios. ¿Por qué haces eso? ¿Cuándo el gorila empezó a amar? ¿Cuándo empezó a vestirse el chango? ¿Y por qué se vistió el chango? Eso todo pertenece a nosotros, al cristianismo, hermanos. Entonces, vean, mucha gente acepta ciertas cosas del registro histórico, pero niegan o rechazan aquellas cosas con las cuales no están de acuerdo. Este hombre, vean, como maestro, humanista, filósofo, filántropo, filósofo, revolucionario, visionario, fue un gran hombre, pero hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué está diciendo este falso humano? Que realmente él cree que ciertas cosas de la Biblia acerca de Jesucristo, pero él selectivamente escoge no creer las cosas que no le conviene creer. Y esa es la actitud del ateo del día de hoy. No te conviene creer. Y tú escoges nada más creer algunas cosas que no te van a poner en aprietos, que no te van a confrontar, que no te van a poner en riesgo como los fariseos, ¿cierto? Entonces, vean, sabemos que la mayoría de las personas no está de acuerdo con la deidad de Jesucristo porque no les conviene.
Ellos saben lo que implica si aceptan que Jesucristo es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces saben lo que implica. Esto te va a confrontar, te tienes que dar cuenta. Cualquier ser humano que acepta que este libro es palabra de Dios y que Jesucristo es la revelación de Dios, tienes que dar cuentas un día ante el Dios del universo. Y por eso mucha gente entonces dice, mejor no creo. Y muchos otros, en lugar de contestar la pregunta, comienzan a poner cortinas de humo, smoke screens. Una cortina de humo es para desviar la conversación, como hacía este hombre. Yo le hacía preguntas directas y sacaba otro tema, porque obviamente callaba porque no hay respuesta de la perspectiva evolucionista. Gente empieza a decir, ¿y qué de la gente en África, de los indios en África que nunca han oído el Evangelio? Smoke screens, cortinas de humo, para no dar cuenta que ellos con los cuales tú estás hablando y decir qué vas a hacer tú respecto a Cristo Jesús. Pero ¿qué de los de África? ¿Saben lo que sucedió, hermano? Mientras lo platicó el hermano Mark George. Esto es real. Hubo un hermano indígena en África que adoraba ídolos, pagano, casi andaba desnudo. Escuchó el Evangelio y aceptó a Jesucristo como el Dios hecho una persona. Este africano sabía que un ídolo no era Dios. Este hombre sinceramente andaba en busca de la verdad y llevó la verdad a sus oídos, el Evangelio de Cristo Jesús. Este africano, que allá paganísimo, hermanos, aceptó a Cristo y empezó a crecer en la gracia y en la verdad de Cristo Jesús. ¿Saben qué sucedió? Los africanos lo enviaron a California para evangelizar a los paganos de California, de Estados Unidos. Se dan cuenta la gente, pero aquellos están mandando misioneros aquí a América porque ven el paganismo tan horrible. Y este africano lo mandaron aquí a Los Ángeles, California, a evangelizar a los paganos que viven en California. O sea, están los africanos enviando gente aquí a Estados Unidos para evangelizar, porque ven cómo se ha desviado el cristianismo y cómo está esta sociedad del día de hoy. Entonces vean, ¿qué es de los que viven en África? Y los africanos están enviando para evangelizar aquí a los que vivimos aquí. A la gente que no quiere creer siempre sale con cortinas de humo. ¿Por qué sufren los niños? ¿Cierto? ¿Habéis escuchado eso? Pero ¿por qué sufren los niños? ¿O por qué hay tanta injusticia y sufrimiento? Yo por eso no creo en Dios, ¿no? Si Dios existiera no sucederían estas cosas. Ese es el razonamiento de la gente.